Hola chicos, mi nombre es Mary Jane Bland y ustedes están viendo la revisión de La Más Draga, temporada 4, episodio número 3. Este es el primer capítulo donde vemos la canción del tema de la temporada. Por primera vez vemos los looks del promo de las chicas, donde se corta de la versión hombre a mujer y ya, está muy bonito. Este episodio número 3, es la más revolucionaria y la jueza invitada es Galilea Montijo y yo amo a Galilea. Yo he visto a Galilea desde Guatemala. La primera vez que la vi fue Viva TV y yo amo a Galilea. Y el episodio pasado le dimos adiós a Aurora Wonders, que fue la primera chica eliminada y también fue la primera chica que solo estuvo en un episodio de la franquicia de La Más Draga. El episodio empieza con Johnny entrando al camerino Nyx y explicándole a las chicas sobre el main challenge. ¡Oli, oli, oli! No hay nada más que nos sitúe. Hoy más que nunca tienen que tenerlo claro. Entonces, ¿estamos en eso? ¡De acuerdo! ¿No? Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar a 1910. Nos vamos a inspirar en el movimiento social más importante del siglo XX. Por lo tanto, este capítulo estamos buscando a la más cura, amoroso, divertido. Sé que puede sonar muy restrictivo, pero también eso es un reto creativo. El asunto es que movió las fuerzas sociales para lograr el sufragio efectivo y conseguir lo que tenemos hoy. Cura, amoroso, divertido. Ahora sí, no se vayan a confundir, por favor, es importante. Se las voy a poner. Entonces, tenemos un periodo específico de arte, de vestimenta y de la vida mexicana. Entonces, el reto hoy es conjugar los elementos de cura y nuestra personalidad drag para entregarnos a la más cura. Así que, mis amores, avíspense y que gane la más draga. Yo ya había investigado, tuve que investigar, tuve que estudiar. Yo voy a darlo todo hoy. Porque aparte va muy de la mano con el concepto que es tiresias. ¿Cuántos bigotes hay? ¿Cuánto sombrero? ¿Cuánta falda? Está padre, está interesante, me gusta. Nada más yo estoy un poco nervioso de ver cómo sale esto. Esperemos que bien, porque lo hago con todo el corazón. Pero me vaya bien porque tuve unos problemitas con digamos que... Nena, yo a ese reto le tengo mucho miedo. Que se trata de la más revolucionaria y van a tener que interpretar el tema en el runway. Básicamente tienen que interpretar el tema con el atuendo solo en la pasarela, no tienen que hacer un tipo de performance aunque pueden. Y después de que Johnny ya explica el main challenge o el reto principal de la más revolucionaria, entran Pepe y Teo. Ellos traen un mini reto de Morning Talk Host, que son los programas matutinos de la mañana, porque Galilea eso es lo que hace, como en hoy. Ellos van a tener que hacer su propio programa matutino y los dividen en dos grupos. El primer grupo es el equipo de Venga la Felicidad, que está compuesto por las dos hosts principales, que son Veracruz y Lexa Fox. El reportero de las noticias es Papercut. La persona que lee los horóscopos es Tiresias. La chica del weather, del clima, la chica del clima es La Carrera, que le va un poco difícil en este episodio. La fitness es Sirena, que con sus músculos y todo. Vergada felicidad, vergada felicidad. Hermanas, allá en casita, hemos iniciado este programa. Yo soy Vera, tu conductora favorita. Y mi nombre es Lexa Fox. Y cuéntanos, ¿qué hay de noticias en esta tarde? El día de hoy es... En este día, perdón. Suficiente, te voy a demandar con el fiscal bajo fianza. Pues yo pienso que tiene toda la razón. Le ha estado copiando todo este tiempo, verdaderamente. Pues resulta que Margaret Dillá esta mañana me acaba de llegar caliente. Yo soy íntima amiga de Margaret Dillá. No soy Memo Reiri. Vámonos de una vez. ¡Papelito cortado! Bienvenido a su noticiero, El Mañanero. Deseos Fab recomienda no cantar en su primera audición, en su primer show, en su primera pasarela, ya que los resultados pueden ser súper catastróficos.
¿Por qué no quedó Didi Rex? Eso es muy fácil de entender. Continuamos. Muchas gracias, Cortado. Pero seguimos con las noticias. Electra Vandergel se cayó 2 veces. Nunca espero nada de ella y siempre logra decepcionarme. Y ahora nos vamos con los horóscopos. Vamos contigo. Bienvenidos a su sección favorita, los horóscopos. Yo soy culera de confianza. Aries, yo te culeo. Tauro, yo te culeo. Géminis, yo te culeo. Cáncer, yo te culeo. Leo, yo te culeo. Virgo, yo te culeo. Regresamos contigo, culera. Muchas gracias, Tristecias. Muy animada, me encanta. Para la mañana, viva, contenta. Calientes, no sabemos porque es el clima con la carrera. Recomendaciones del día de hoy. Calocha. Con agua Zoe. Calor en la panocha. Vamos contigo, Lexa. A ver, pendeja, yo tengo mi tiempo. Mira, estamos en programa por... Y regresamos, claro que sí. Pues bueno, continuamos con el programa con Bruto Tu Cuerpo. El cuerpo. ¿Qué tal? Buenos días, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a su ya tan gustada sección, Bruta tu Cuerpo. Así que, Lexa, ven para acá conmigo, mamacita. Y también Carrera Mami. ¿Están listas para hacer ejercicio el día de hoy? Por supuesto. ¿Listas? Dice. Baja, plancha, ¿listas? ¿Otra vez? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está haciendo un poquito de calor, así que necesito que me echen la mano. Así que una vez más. Venga. Baja, plancha, arriba y aplaudo. Vámonos por allá. Vengan todos el equipo reunidos. Esta fue una mañana más aquí en... Vergada Felicidad. Tu recuerdo, rompecabezas. Tus demás preguntas y respuestas. El equipo mañanero, las conductoras son Cifer, la morra Lisa, la periodista o la news anchor es Electra Vandergirl, la que lee los horóscopos es obvio Georgiana, la chica del clima es Iris Sexy y la chica del fitness o del gimnasio, la que nos dan los tips para mantener el cuerpo saludable, es Lupita Kush y la bailarina es River Moore. Tengo una banana, trabada en el culo. Mañana. Bienvenidos a su programa Mañana, aunque no te dé la gana. Y nos vamos entonces con los horóscopos. Muy importante que ponga atención. ¿Cómo te quedaste, hermana, con lo que le pasó a nuestra hermana Aurora Wonders? Le va a servir mucho la sección que va a continuación, porque le pudo haber sido muy útil esta sección a nuestra hermana Aurora Wonders para saber qué le deparaba el futuro la semana pasada. Vámonos con nuestra hermana. Alto ahí ese nombre. No pronuncié jamás que el universo me ha llamado. Mi nombre es Yusaina. Y vamos a empezar. Espero que esté preparado. La muerte ha hablado con ustedes, chicas. Mejor mensaje el más allá. Continuemos con nuestra hermana Aurora. Ten mucho cuidado, porque esa mujer peligrosa como el infierno. Continuemos. ¿Cómo te quedaste? Fría. Oye, hermana, y hablando de cambios, tenemos Laura Pico. No puede hablar. ¿No puede hablar? Pero estoy segura que a través del poder del baile puede imitar. Sí. A ver, imita a Letal. Oh. Excelente, hermana. Ay, me encanta ya. Listo. Sí. Muchísimas gracias, Laura Pico. Un aplauso para ella. Gracias, allá en casita. Y ahora se nos viene otra nueva sección. Una sección muy importante, hermana, la de las noticias. Hermana, veo que no tienes ni idea de lo que estoy hablando, entonces vamos a pasar con una especialista. Electra Vandergel le trae las noticias ahora. Vamos, Electra. Yo soy Electra y estas son noticias. Tin, 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 tin. Tin. Tin, 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 tin. Tin. Tin, 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 tin. Tin. Estas fueron las noticias del día de hoy. Antes de irnos al clima con Iris XC, les dije que no quería que Mon Laferte me presentara. Tin, 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 tin. Tin. Vámonos al clima con Iris. Buenas tardes. Yo soy Iris XC, les traigo el clima de hoy. Luego de que Aurora Wonders no formará parte de la nueva temporada de La Más Draga,
quédese en casa, quédese en casa. No es necesario que salga, el vestido verde puede esperar. Ahora nos vamos al norte del país, Baja California. Las temperaturas van a bajar hasta los suelos, como en Matraca y Didi Rey. El clima en las playas de México hay grandes lluvias, grandes tormentas. Se viene fuerte, vienen grandes tormentas, vienen grandes cosas, pero ¿qué le digo? Primero me voy. Muchísimas gracias, hermana. También vamos a ir con la sección de deportes. Con Lupita Kush. Vámonos con ella. Vamos, hermana. Buenos días, señora bonita en casa. Yo soy puta. Nos ponemos en posición y vamos, que repercuta en su ano. Muchas gracias por la Yo veo un sintonía, orgasmo muchas en su gracias por futuro. acompañarnos. Ay, el y niño que terminamos ve. con lo de siempre. Con lo de siempre. La banana trabada en el culo. So, el equipo de Venga la Felicidad solo tiene 6 chicas. Y el equipo de la mañana tiene a 7. Y cada equipo tiene una ganadora. El equipo de Venga la Felicidad, la ganadora es Veracruz. Del equipo de la mañana, la ganadora es Lupita Kush. Y bien merecido. Y ellas obtienen las 3 estrellas extras de puntos para añadir a su puntaje. Y en este mini challenge, las chicas sí se soltaron. Fueron muy shady, muy harsh, muy malas, bien perras. Hoy sí se soltaron, no tuvieron piedad con nadie, con Aurora, le dieron a todas, o sea, fueron bien duras, incluso a Electra, la que se cayó, le hicieron un buffet. O sea, hoy sí las chicas se soltaron, sobre todo Veracruz, que fue una de las ganadoras, Lexa Fox, fueron las hosts de Viva la Felicidad. Ellas sí que, pero todas, en realidad todas tiraron mucho shade. So, ahorita nos movemos al camerino mientras que las chicas están arreglando. Empieza con las chicas hablando sobre Georgiana y cómo ella se está concentrando más en hacer reality TV que en las competencias y no está dando su 100%, y Sirena le está tratando de dar un consejo sincero y diciéndole que se tiene que poner las pilas. Pienso que Alexa también le está dando el mismo consejo, pero Georgiana se lo está tomando mal. Pero después ya como que capta, pero creo que al segundo día, no ese día. So, se siente bien atacada, Georgiana la más atacada de la season. Pero bueno, está haciendo el episodio sobre ella. Por lo menos si no va a ser buena para los challenges, por lo menos está haciendo algo y está haciendo el episodio sobre ella y haciendo la mitad de lo que llegaron a hacer ahí. Porque la mitad es reality TV show, la otra mitad es la competencia. Ella está por lo menos siendo la reina del reality y no se lo pueden quitar. Después de eso nos movemos. Iris pregunta si alguna persona ha sufrido un tipo de femicismo, que significa como si algún día ha sido atacada física o verbalmente por ser femenino o una persona femenina. Que, por ejemplo, yo sí he sufrido de eso. Empiezan a hablar sobre el femicismo, la violencia contra los hombres femeninos o las personas femeninas. Y quiero aclarar que no estoy hablando del femicismo solo en contra de la gente homosexual femenina. También estoy hablando de las mujeres trans, estoy hablando de las mujeres biológicas, cualquier tipo de persona femenina, porque el ser femenino es considerado débil. Pero muchas mujeres y muchas personas y muchos hombres hemos demostrado que el feminismo es una forma de empoderarnos y de no tener miedo y de ser uno mismo. Ser femenino no significa ser débil. Ser femenino es solo otra capa de la vida, otra forma de ser, pero no te hace ni más ni menos, ni más débil, ni menos fuerte, ni nada de eso. Ellas están hablando sobre el feminismo en general, el cómo la violencia contra el feminismo, las personas femeninas, mujeres, hombres, transexuales, mujeres biológicas, lo que sea, se están como hablando del tema, y eso es algo que me gusta de La Más Draga, que hay buffet, hay broma, hay shade y todo, pero también hay momentos serios donde estamos hablando de cosas que estamos pasando todos en la vida real, porque yo me apunto, me too, yo he sido parte del femicismo donde he sido atacada por simplemente ser una beautiful drag queen. Y
Lucifer y Revelmore nos dan un claro ejemplo de que la pelea, la rebelión no tiene que ser precisamente de golpe o nada de eso. La rebelión también puede ser amor y empoderamiento femenino. Ahora Paper Cut nos cuenta una parte triste de su vida, pero también tiene un final feliz. Nos cuenta que cuando él tenía 15 años, él salió del closet. Su hermano le pegaba por ser gay. Su mamá lo rechazaba y le decía que estaba decepcionada de él. No sé específicamente quién le deseaba muchas cosas malas y no quiero ir mucho al respecto porque no quiero. Y las cosas eran tan mal para Paper Cut que llegó al punto que la mamá lo llevó para que lo ayudaran en su problema de ser gay, y en vez de cambiar a Paper Cut, ellos ayudaron a que la mamá entendiera de que ella era la del problema y que ella tenía que aceptar a su hijo, y parece que ella terminó aceptando y ahora él es la oveja arcoíris de la familia, y estoy muy feliz que Paper Cut pudo por lo menos resolver esa parte, porque suena por la forma que él lo está diciendo que fue una etapa muy fuerte y de verdad que le cambió su forma de pensar en la vida, y me imagino que fue muy drástico y muy fuerte para él. So, mucha amor y mucha fuerza para Paper Cut. Seguimos en el camerino y ahora Georgie Boy nos está contando. Él le contó a su mamá. Bueno, no, él cuando estaba tratando de descubrir su sexualidad tenía como pensamientos de que tal vez fuera transexual. En realidad no, porque ella lo describe como que no, como que nunca tuvo pensamientos así, pero sí tuvo pensamientos donde no se sentía mujer y no se sentía hombre. Eventualmente entendió que significaba que ella era no binario y ella le trató de explicar eso a su mamá. Su mamá no comprende lo que significa eso. Ojalá que la ame y la quiera aunque no la entienda. Como ven, no hubo pelea en este episodio en el camerino. Creo que no necesitó el episodio pelea porque hubo demasiado shade en el mini challenge, demasiado y pesado. So, el hecho de que fue todo amor y todo conversaciones de positividad y de sabiduría y para traer un tema a la casa y todo lo que aprendimos sobre las chicas y la vida de las chicas, sí, no necesitábamos peleas con el mini challenge 2. Y ahora pasamos a la pasarela. Pasamos a la pasarela y como les dije, la invitada de honor en este episodio es Galilea Montijo. Los jueces normales son, ya saben, letales, mi amor, Roberto Carlo, Ricky Lips, que la wig se le está despegando, la peluca, chica, pégatela, Yari Mejía, que es una dulzura. Vamos a ver la pasarela y vamos a juzgar y ver cómo nos gusta los looks de las chicas. Primero está Tiresias. El look de ella me encanta con sus pistolas, el traje se le mira súper sexy, me encantaría usarlo. La peluca me encanta, yo sé que se le mira como Messi y todo, pero va con el look. Me encantan las botas, me encanta la falda, se le mira hermosísima y me encanta el performance que está haciendo. Se está botando en la casa. Todo lo que está haciendo me gusta, me encanta la bandera, todo me está gritando revolución. Tiriesa se votó. La siguiente es Sirena. El look de Sirena me gusta, se parece como si Speedy González estuviera en drag. Las botas, el traje, la pistola, las balas, el gran sombrerón, se mira hermosísima, es una de mis favoritas en este episodio. La Sirena literal se vota, es una de las mejores y me encanta que no tiene miedo de hacer su maquillaje raro como un cartoon, porque ella es bonita y puede hacer su maquillaje bonito o puede hacer fuera de lo normal, y eso es bonito de ver. La siguiente es Revelmore. El look de ella es muy artístico, muy bonito, es como una revolucionaria en el futuro, se mira como futurístico. Los
toques de flores me encantan. Me encanta lo que se puso en la cara y la forma como está su maquillaje, está hermosísimo. Y me encanta que se mira típico, futurístico, pero está hecho con telas transparentes, como muy bonito. La forma que Rebel Morgue hace su drag me encanta. Es una de mis favoritas. La siguiente en entrar es Paper Cut. Y Paper Cut es la que ganó este episodio, es la que ganó el Main Challenge. Y el look de ella es increíble. Todos los looks que ella ha traído en los 3 episodios como Drag King se ha votado porque es una transformación increíble, le pone mucho esfuerzo. Me imagino que le toma mucha dedicación a hacer todo ese arte y se mira increíble. Paper Cut me encanta. Definitivamente se merece el gane este episodio, el episodio pasado. Ella mereció haber ganado todos. Ella me encanta, es una de mis favoritas. La siguiente en entrar es Lupita Kush, mi hermana de la... Déjame fumar por ella. A little bit of Kush, 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 Kush. A little bit Lupita, come and Kush. Come on in Lupita, Kush, Kush. Kush, 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 Kush. Oh, 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 Lupita, Kush, Kush, Kush. Oh, oh, Lupita, Kush, Kush, Kush. El look de Lupita me encanta, me recuerda a Pepe Infante. Me imagino que eso es lo que es cuando Pepe Infante gritó Pepito o Pedrito o algo así. Me recuerda a todo eso. Me encanta el mensaje que trae. Me encanta que hizo un spoken word con su pasarela. Y no sé si es la única que hizo algo así, pero me encanta lo que hizo y me encanta su look y el performance que hizo con el look. La siguiente en entrar es Lexa Fox y este es el look de Lexa que menos me ha gustado. Se mira muy simple. No me gusta. No me gusta el maquillaje, se mira muy blanco. La peluca se mira... no, de todo lo que más me gusta es la peluca. No me gusta la transición que hizo de los diferentes atuendos. Se fue de uno feo a uno peor. O sea, de Guatemala a Guatepeor. De ahí se fue. No me gustó el look. Este es el que menos me ha gustado. Sí siento que este es donde no se merece estar en las menos solo por su mini challenge, porque junto con Veracruz, ellas dos yo siento que hicieron lo mejor. No siento que merece estar en el abajo. Pero el look sí no me gustó. La siguiente es una de mis favoritas, la morra Lisa. Y el look de ella es artístico, extravagante, locochón. Me encanta. Es una alienígena Lady Gaga. O sea, amo a la morra Lisa. Ella es otra que junto con Paper... Es que están duras. Esta season tan duras, tan bien fuertes y me encantan todas. Y la morra Lisa es una de ellas que, está aquí para arrasar. Ay, la carrera mami, que es la que se va a su casa hoy. La verdad, sí siento que ella debió haber seguido, pero sí duele porque, ay, pobrecita, tiene una personalidad muy bonita, me encanta su personalidad, es muy dulce, como es la mamá de la temporada, la mamá barbuda. Sí da tristeza de que se fue, pero sí no había de elegir, no había otra. La siguiente en entrar es Georgiana y Georgiana entra. Y a mí sí me gustó su look. Su look es mucho como ella. Es muñeca, es femenina, es como cute. Es como una fantasía femenina, una charrita, locochona. No sé, se mira súper como una pixie doll. Así se mira. Y yo siento que ese es el tipo de drag que ella está tratando de representar. Y siento que fue exactamente lo que Georgiana es. Y a mí sí me gustó este look de ella. Se mira cute. Y la siguiente en pasar es Elektra Vanderwerger. Y el look de ella es fascinante. Es una obra de arte. Es total fashion. Me encanta cómo se mira. Es
totalmente una revolución, exactamente lo que está representando es lo que, o exactamente el tema es lo que está dando, y me encanta mucho el look de Elektra Van der Geer. No sé qué puedo decir, me encanta el maquillaje, me encanta la peluca, me encanta el traje, para mí es una obra de arte, está hermosísimo. También el performance me está encantando. Sí vendió el outfit y no lo tenía que vender, yo lo compré al momento que lo vi. Está hermosísimo, se votó. La siguiente es Cipher y ella nos trae un mensaje que dice: mujeres, sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Mensaje bonito, el traje hermoso. Sí sé la referencia, la vi en Instagram cuando ella la posteó. Me encanta, muy hermoso. A ella me gusta cómo es de versátil, y ella también hizo un spoken word. So Lupita no fue la única, también Cipher hizo un spoken word. Y el mensaje está muy bonito, me encanta. La próxima en pasar es Iris Sexy. El look de ella me recuerda al mago de Oz, el hombre tin, el hombre de metal, el hombre de ese de metal. No me gusta el performance, me gusta de que se echó sprays por todas partes y en la cara y todo le quedó. Y ella también hizo un spoken word y también fue bonito y todo, solo que fue como más breve, fue porque su mensaje es como mexicanos al grito de guerra, pero me acordó, bueno, no sé, tal vez sí me gustó porque me acordó como no solo a la revolución, pero también al mago de Oz, pero siento como que no fue el tema, no sé. El look de la siguiente en pasar es Veracruz, y el look de ella me encanta, pero también no siento que vaya con el tema. El look de ella es más como Matrix. Tal vez sí es bonito de que están como contando sus atuendos, me cuentan diferentes historias a la revolución, pero siento que el mensaje es la revolución, so tienen que incorporar su drag. Y Veracruz es como, no sé, el performance está bonito con lo del fuego y las chispas y todo eso, so el performance estuvo bonito, pero no lo entendí, y es a lo que voy. Es como el Runways es la más revolucionaria, tal vez porque Matrix están revolucionando su país, no sé. Yo tengo entendido que la más draga es como más como dedicado a México, so no sé. A lo que me refiero es de que debió ser revolución mexicana, pero tal vez yo solo no entendí el tema. Como les dije, Galilea Montijo es la jueza invitada y ella es una de esas juezas que tiene muchas opiniones, y me encanta porque Galilea es una de las que tienen mucha lengua. Es su show para que la incomoda. Todas las chicas que a mí me gustaron, a los jueces no, menos a la carrera mami, porque la carrera mami sí no me gusta, pero Georgiana y Tiresias me gustaron, me gustó su performance y todo, me gustó la entrada de Georgiana, me gustó el performance de Tiresias, pero a los jueces no les gustó, so están yendo duro contra esas chicas. Y tanto están queriendo poner a Tiresias en las menos, que Ricky Lips está buscando la excusa de que porque no hizo los balazos a cierto tiempo, y el performance a Tiresias le quedó espectacular. Yo no sé qué Ricky Lips está hablando. Yo pienso que solo quiere, tal vez los productores le dijeron queremos a esta en las menos y por eso, pero no sé. Solo es especulación. En este episodio Ricky Lips fue la más letal. La Ricky Lips está en otro mundo porque Rebel le está diciendo de que no lo hizo bien, cuando Rebel me encantó el outfit. Lo hizo ver no solo revolucionario, pero futurístico y hermoso. La pendeja. También Ricky Lips le dice a Lupita Kush que su performance no estuvo... no que su performance, que su look no estuvo bueno porque no usó suficiente sangre, que son mentiras. Eso es solo excusas para ponerlas en las menos. Y me encantó que Georgiana fue la única que no se dejó y les contesta, y incluso Ricky Lips dice, ay, la que tiene más excusas, otra excusa o algo así. Pero no, es que también se están pasando y son unos exagerados y buscan donde no hay, y donde sí hay no ven y no entretienen, solo quieren ser malos por ser malos, ridículos.
Y en este episodio Letal también otra vez atacadísima porque según ella no estuvieron las chicas a su estándar. Y es una ridiculez porque este episodio las chicas se votaron, hubieron muchos looks muy hermosos, la mayoría, like muy hermosos. So, es una exagerada, es una atacada y es a lo que voy, de que el show puede ser más divertido porque la pelea y estar reprendiendo a las chicas, eso no es entretenido. Like, no es entretenido solo ver a Letal gritarle a las chicas y decirle cosas que ella ni siquiera sabe hacer. Letal, ¿bailas? No entretiene. Algo que fluye normal y que es real, eso entretiene. Si las chicas de verdad fallan y de verdad te decepcionan y les dejas saber, eso entretiene. Y si las chicas te dan un tipo de sentimiento bonito y tú se lo dejas saber, eso entretiene. Pero estarlas reprendiendo por cualquier tontería, eso no entretiene y eso no es buena televisión. Y ahí es donde fallan. La forma como Letal les habla a las chicas, como que si ellas fueran tontas y como que si ellas no tuvieran más experiencia que ella haciendo lo que hacen, es repugnante y es algo del show que no me gusta. El show puede ser más divertido sin tener que tratarlas así y reprenderlas así. Si yo hago esto y esto es la forma como me gano la vida y tú me vas a hablar así cuando tú no sabes nada de mi mundo, no, estás mal, chica. Y por eso Letal no me gusta como juez. Pienso que la deberían de sacar. No sirve para juez. No les dice cosas que las van a ayudar. Solo dice cosas para reprenderlas y para ponerlas abajo. Solo porque ella piensa que eso es buen televisión y que la gente, ella piensa, oh, yo voy a tener el papel de mala, pero es el trabajo que me toca porque estamos haciendo buena televisión. Esa no es buena televisión. Incluso pierden seguidores porque me choca verla todo el tiempo y escucharla. Esas son las partes que yo siempre me las paso porque, me choca escuchar tontería, que ella ni siquiera sabe de lo que está hablando. Ella nunca ha hecho un performance, no sabe bailar. Ella te apuesto que se pone en el escenario y no puede mover 2 pies izquierdos. Y se atreve a criticar a las chicas y ponerlas abajo. Es de lo más repugnante del show. Y la ganadora del reto es Paper Cut. Y las que hacen el lip sync son Georgiana, Tiresias y la Carrera Mami. Y la Carrera Mami lastimosamente se va a su casa, pero sí le tocaba, o sea, no había otra. Ella es la que fue la menos y le toca irse a su casa. Y hicieron lip sync a Prefiero ser su amante de María José. Ahorita que estoy grabando no ha salido el salseo. Me imagino que es más de Guajardo y de Alexis 3XL haciendo chistes de ser gordas, Guajardo siendo odiosa y no dejando a las chicas hablar. Así que el salseo no importa porque básicamente es la draga nocturna. Incluso Guajardo lo dijo. No, bueno, no dijo eso, pero dijo que la draga nocturna era uno de los más vistos y bla bla bla, y que ahora el salseo iba a ser uno de los más vistos. Pero es literalmente draga nocturna, pero sin dejar a las chicas hablar. So, básicamente no hay untuck, so no hay nada que hablar. Y así cerramos el video del episodio de hoy. La ganadora Paper Cut, la menos fue la Carrera Mami, que la despedimos. Bye. Eso es todo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal. Y si tienen algún comentario sobre el episodio de La Más Draga 3, dejen un comentario abajo. Eso es todo. Gracias por escuchar mis tonterías y mi revisión. Besos. Bye. Hola chicos, mi nombre es Mary Jane Blunt y ustedes están viendo mi canal.